¿Cómo andan, chiques? Espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a hacer el trabajo número 19 esta vez. El título del trabajo es Algunos átomos 2, es una continuación del trabajo anterior, así que aquellos que no han podido terminar el trabajo anterior, les recomiendo que si no pueden hacerlo, que se comuniquen conmigo por WhatsApp o por mail, podemos hacer videollamada o mandamos audios intentando resolverlo, pero intenten no introducirse en este trabajo sin antes haber resuelto el anterior, porque se les va a complicar un poquito, digamos. Habíamos visto las clases anteriores dos cuestiones, la definición de átomos y moléculas. Estábamos hablando de esto porque estábamos hablando de la materia. Decíamos que la materia estaba compuesta por átomos y por moléculas, ¿verdad? Entonces, los átomos tenían unas características y las moléculas tenían otras, que son estas que aparecen acá. También les había hecho una pregunta en los trabajos anteriores. ¿Cuántos tipos de átomos diferentes existen? Habíamos empezado a resolver esta pregunta viendo los tres primeros elementos que aparecen en la tabla periódica. El elemento hidrógeno, el elemento helio y el elemento litio. Son tres elementos que tienen características diferentes. Veamos algunas de esas características. El hidrógeno, para empezar, tiene un protón. El helio tiene dos y el litio tiene tres. ¿Qué pasa con la cantidad de electrones para estos tres átomos, estos tres elementos? Bueno, coinciden con la cantidad de protones. ¿Y qué pasa con los que siguen, no? Porque hay más tipos de elementos, todos los que están presentes en la tabla periódica, entonces yo quiero saber, después del litio viene el berilio, posteriormente el boro, carbono, nitrógeno y oxígeno, y así podemos seguir. Vamos a ver este pequeño grupito de elementos, a ver qué pasa con los protones. El berilio tiene 4, y en este caso, ¿qué pasa con los electrones? ¿Qué debería pasar? Y deberían ser iguales. Y es así. El berilio tiene 4 protones y también tiene 4 electrones. El boro tiene 5 protones y 5 electrones, y así podemos ver como 6, 6, 7, 7, 8, 8. Entonces ya estamos viendo que hay un orden en esto de la cantidad de protones. El elemento que le sigue al oxígeno va a tener 9 protones, o sea, va a tener uno más que el oxígeno, y así sucesivamente, ¿no? También vemos que para todos los elementos la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Y también que, por ejemplo, no existen 1,5 protones o 1,2 protones. Siempre son números enteros, ¿no? Entonces ya vamos aprendiendo algunas cosas de los átomos, más que nada características generales. Así que vamos a ver ahora un poquito la tabla periódica. Tenemos la tabla periódica. Estos que aparecen en rojo son los átomos que estaban en la tabla anterior. Ahora vamos a dar la tabla y vamos a ver dónde es que aparece esa cantidad de protones, ¿no? Porque la tabla nos tiene que decir cuántos protones tiene cada elemento. Y fíjense cómo para el cuadradito violeta que está ahí arriba a la izquierda, que trata sobre el hidrógeno y que tiene todos los números que representan las características del hidrógeno, hay un número arriba a la derecha que tiene el número 1, que es coincidente con la cantidad de protones que tiene el hidrógeno, ¿no? Podría ser una casualidad. Vamos a ver qué pasa con el helio. El helio tiene 2 protones y el número de arriba a la derecha es el 2. Lo mismo pasa con el litio, berilio y así sucesivamente para todos los átomos que hoy les estoy hablando, ¿no? Entonces, ese número que está ahí, que ahora estoy indicando en el ejemplo de la tabla periódica, en el cuadradito que aparece más grande, se llama número atómico. ¿Y de qué habla? Evidentemente nos está hablando de la cantidad de protones que presenta cada elemento. Como les venía diciendo, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Entonces, si yo digo que el hierro tiene número atómico 26, estoy diciendo que tiene 26 protones. Pero, ¿qué más estoy diciendo? Que tiene 26 electrones. Tiene 26 de cada uno. Todavía no resolvimos esta pregunta. ¿Cuántos tipos de átomos diferentes existen? Bueno,
la respuesta es sencilla. Tenemos que agarrar la tabla periódica y tenemos que ver el elemento que tiene el número atómico más grande de todos, que es el que aparece ahí abajo a la derecha, que se llama Oganerón. Y tiene el número atómico 118. De nuevo, 118 protones y 118 electrones. Entonces ya sabemos cuántos elementos tiene esta tabla periódica. ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno, la tabla periódica, nosotros decimos que la materia está compuesta por átomos y moléculas. Las moléculas son simplemente la unión de átomos, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos todos los átomos que existen, sabemos de qué está compuesto todo lo que nos rodea. Por ejemplo, pensemos en nuestro Sol, en la estrella del Sol. Bueno, el Sol está compuesto por algunos de los elementos que aparecen en esta tabla periódica. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Saturno y sus anillos? Bueno, tanto el planeta Saturno como los anillos que rodean al planeta están compuestos por algunos de los elementos que aparecen en la tabla periódica. Nosotros mismos también estamos compuestos por algunos de los elementos que aparecen en esta tabla. Entonces, es interesante saber de qué nos habla esta tabla, ¿no? Continuemos. Habíamos dicho, hay 118 elementos en la tabla, que el número de protones, neutrones y electrones tiene que ser un número entero, no puede haber números con coma. Dice, el número de protones define el tipo de elemento. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense en el ejemplo que decíamos. Si tenemos un protón en 10 átomos diferentes, esos 10 átomos yo puedo estar seguro que son 10 átomos de hidrógeno. Si tenemos 20 átomos que tienen 2 protones cada uno, esos 20 átomos son de helio. Y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, la cantidad de protones me define el tipo de elemento del que estoy hablando. Acá dice, en la tabla periódica los elementos se encuentran con carga neutra. Pensemos en esto. Nosotros decíamos que los átomos estaban compuestos por protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones tienen carga cero, es como que no suman ni restan carga. Y los electrones tienen carga negativa. Entonces, tenemos cosas positivas, protones, y cosas negativas, electrones. Si me dice que en la tabla periódica los elementos tienen carga neutra, lo que me está diciendo es que si yo tengo 10 cargas positivas, tengo que tener otras 10 cargas negativas para que el elemento quede con carga neutra, ¿verdad? Es cuestiones matemáticas, pero 10 positivo y 10 negativo da neutro, 0 da. Continuemos. Lo que decíamos, igual cantidad de protones con carga positiva que de electrones con carga neutra. Muy bien, ya habíamos visto, yo les había presentado algunos modelitos de ciertos científicos que habían intentado dibujar, digamos, en un esquema cómo es que se veían los átomos, ¿no? Pues son cosas tan chiquititas que no las podemos ver en un microscopio. Entonces, con estos modelos se podían representar a los átomos y intentar entender un poco cómo es que se veían y funcionaban. Estos son 5 modelos diferentes. Nosotros habíamos visto los dos del centro, el de Rutherford y el de Bohr, ¿verdad? Teníamos un núcleo y alrededor teníamos órbitas donde estaban los electrones. Bueno, ¿qué pasa ahora con las moléculas? ¿No? ¿Cómo se verían las moléculas? Habíamos dicho que las moléculas eran la unión de átomos. Veamos este ejemplo de la molécula de agua. La molécula de agua está compuesta por 3 átomos, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula es H2O. Entonces, yo tengo que expresar de alguna manera, con un dibujo, eso es lo que les quiero decir, con un dibujo tengo que expresar cómo es que se ve una molécula. Bueno,
La manera de expresar esto es de esta manera. Fíjense que lo que tenemos acá es un esquema con 3 esferas, podemos decir, o círculos, depende, si hablamos en 2 o en 3 dimensiones, y 2 zonas que todavía no sabemos qué son. Veamos. Esa esfera roja es el oxígeno. Habíamos dicho que teníamos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Hay solo una esfera roja, tiene que ser inevitablemente correspondiente al átomo de oxígeno. Las otras 2 esferas blancas están hablando de los átomos de hidrógeno. Entonces, lo que estamos viendo es que a las moléculas se las representa con círculos o esferas, de nuevo. Círculos estamos hablando en 2 dimensiones, o sea, si queremos hacer un dibujo en un papel, son círculos, ¿no? Pero hay algo en el medio que las está uniendo. Esas cosas que las están uniendo se llaman enlaces, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero comentar con esto es que, si bien a los átomos se los expresaba para entenderlos, para entender cómo es que funcionaban, cómo son sus partes, etc., dibujamos un núcleo, dibujamos los electrones y las órbitas. Cuando tenemos que hablar de moléculas, a ese átomo que está compuesto por todo eso, ya no lo dibujamos así, lo dibujamos como un círculo, ¿verdad? Que está unido a otros círculos, digamos, que corresponden a otras moléculas por medio de enlaces. Esto es una introducción al trabajo que viene, donde vamos a hablar 2 palabritas sobre las moléculas, porque yo creo que ya se entendió, o ustedes por lo menos ya han visto la información sobre las moléculas y podríamos avanzar en otras cosas, ¿no? Pero quería que ustedes vean cómo es que tenemos que representarlas a las moléculas. Entonces, bueno, decíamos, los átomos están compuestos por protones, neutrones, electrones. Las moléculas son la unión de 2 o más átomos y cómo se unían, que se unían por medio de enlaces. Eso era lo que quería que entiendan para esta clase. Entonces, ¿qué es la tarea que tienen que hacer para esta semana? Van a tener que resumir lo que hayan entendido sobre la clase y rellenar los datos faltantes en la tabla. Es algunos problemitas para que vayan practicando con la tabla periódica. La información que hemos visto sobre los átomos y las moléculas, pónganlo todo en el mismo trabajo. No hay ningún problema.